Aquí hay un hombre que ha hecho declaraciones muy importantes, muy, muy interesantes. Se apellida Portal, por eso es muy conocido, porque es el que ha dado muchos datos de todo esto que deriva de la estafa maestra. Sí, él hizo un estudio, incluso creo que no sé si es parte de la auditoría, Claro, pero tiene muchos datos de cómo fue ese desvío, ¿no? Y una de las cosas que él ha mencionado es que Rosario Robles es nada más una parte, es como la cara pública de esa estafa, pero que realmente hay toda una red de cómo se fue armando todo para que se hiciera ese desvío tan grande de dinero. Y desde cuándo viene, porque también parece que maneja esos datos. Al frente de la Auditoría Superior de la Federación, una época, Juan Manuel Portal Martínez dice que no es suficiente que tengamos en la cárcel a toda la gente corrupta. Lo que hay que hacer es recuperar el dinero, averiguar qué pasó con esa lana. La gestión de Portal Martínez fue auditorías que pusieron a descubierto malos manejos que hoy tienen en prisión a Rosario. Ha seguido puntualmente el recorrido de este proceso y guarda todavía capacidad de asombro al describir el entramado de la estafa maestra. ¿Qué? Pues sí, lo importante ahora ves, lo importante, cualquiera lo entiende, que es recuperar algo de lo perdido. Algo que no. Los que podrían apoyar muchas cosas en este país. Pero después de tantos años, porque al parecer esto viene desde antes del 2011, por ahí, debe estar ya muy diluido. Incluso han cambiado los que lo estaban manejando, porque en el 2012 Rosario no estaba, en el 2011 Rosario no estaba en la pasarela. Sí, es como ir en contra de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué es eso tú? Que dice que si, por ejemplo, se disuelve el azúcar en una taza de café, no puedes desdisolverla. Es decir, traer todas las moléculas de azúcar y volver a formar un cubito. Entonces está en chino recuperar ese dinero. No está en algún lugar. No se puede decantar. No. Pero lo que sí se puede es establecer candados para que no ocurra otra vez. Ah, bueno, eso sí. No, y unas penas fuertes, inmediatas. ¿A quién? A quien no cumpla con sus informes a la auditoría interna y a la de la federación. Está señalada esta mujer, está señalado otro que fue candidato a la presidencia del país y está señalado el mero, el responsable que hizo caso omiso, porque parece que le llegaron a él informes de lo que estaba ocurriendo. Brevemente estuve al frente del archivo del agua que está aquí en Valderas, todo pintarrajeado, ahorita está hecho una ruina. Era lo que era la comisión de riego. Es un edificio muy bonito, pero está vandalizado hasta no poder. Aquí en Valderas luego... Está precioso, tiene unas paredes increíbles. Sí. Bueno, ahí había que, pues, pedían para vidrios, por ejemplo, pedían para almacenes del archivo y se autorizaba, pero pasaba por la auditoría. Y toda esa lana no se daba hasta que autorizaba la auditoría interna y luego se veían las cuentas, las
facturas de lo que se había comprado y las cortinas y las filtros y las máscaras y todo. Además la limpieza de la fachada, que era una prioridad, y ahora ya no, ahora cualquiera llega y pone una barbaridad. Aquí estuve yo. Sí. El problema de la auditoría ha sido siempre el que ellos, sí, estaban al tanto de todo lo que sucedía en las dependencias y hacían sus informes, pero a la hora que la auditoría le decía al secretario, oiga, es que en esta dependencia que está a su cargo hay estas incongruencias en los informes, porque se supone que todas las dependencias hacen un informe trimestral. Pero decía, sí, le voy a contestar por escrito. Y decía, se está revisando. Y los cajones de la auditoría, hasta la llegada de Portal, estaban llenos, todos de observaciones. Y cuando llega Portal, que es sustituido, creo que en época de Calderón, es cuando empiezan a sacar expedientes, pero a la hora que llegaban a PGR para que se fincaran responsabilidades, ahí se detenía todo. Pues habrá que ser más estrictos en esas auditorías, porque yo recuerdo un parentesco muy lejano, pero tenía el laboratorio de una dependencia de Ferrocarriles Nacionales de México y pedía material y de repente cargaba el coche con escobas y jergas y material de limpieza, vaciaba prácticamente el lugar que tenía a su cargo y volvía a pedir. Eso era común. Bueno, había quien compraba, conocía a una mujer que compraba en la representación de fábrica de papel, enormes cantidades de bloques de papel de oficina. Sí. Y iba y lo entregaba y oficialmente le daba un sobreprecio y se lo aceptaban. Ese era su negocio. Iba a comprar a la papelera que está aquí en Vertis y llevaba los bonches enormes y allá decía que costaban más, un 50% más de lo que a ella Ya había salido. se lo daban. Por eso, Eso era así de fácil, teniendo claro como cómplice al comprador. Pero los departamentos pero no se encajaban. Es decir, la obra se hacía, las acciones se hacían, ahí se estaba produciendo. Se encajaban un poco en el precio, pero al grado de quedarse con todo y de que no haya obra, nunca se había visto. Que no haya resultados, no existen. Todo se lo clavan. Por eso los departamentos de compra eran los puestos más solicitados. Codiciados. Sí, claro, porque puedes pedir clips y de los clips para una oficina que se compran cientos de cajitas, les quedaba una ganancia. Pero después súmale clips, lápices, plumas, hojas, folders. Pues era, por más que dice Mario que no era mucho, sí era mucho. Pero además... Pero no es nada comparado con una locomotora que no existe. Bueno, eso es... Por favor. Pero es un decir, Mario, porque en los departamentos de compra no solo se compran clips, ¿verdad? Sí. Se compran computadoras y se O compran la venta de televisión. chatarra, Claro. dándola por buena y útil. La última gran compra de ferrocarriles fue cuando Alemania inauguró el ferrocarril del sureste. Es el último gran ferrocarril antes del Chihuahua Pacífico que hizo el gobierno federal y que comunicaba Veracruz con Yucatán.
Y había imágenes, pues nos llegaba a la escuela la imagen de alemán asomado a la locomotora de diésel, saludando, y todo el primer maquinista de la patria, ¿no? Pero eran máquinas de segunda mano. Ese era el problema, y se pagaban como si fueran nuevecitas. Por eso el mejor negocio en México fue, para esos funcionarios, buscas. Le preguntaron, oiga señor, ¿hay amenazas en su contra publicadas en cuentas en redes sociales por desconocidos? ¿No le da cuscús? Y Andrés Manuel confirmó que no, y que no dará ni un paso atrás en su propósito de transformar a México. Afirmó que no tiene miedo y que es parte de la responsabilidad que tiene. Ahora, no aclaró más, pero yo quisiera saber, ¿de dónde cree él que podría venir una amenaza de muerte? ¿De sus enemigos del crimen organizado o de la mafia, de lo que queda del poder? Yo creo que él no tiene muchos enemigos en el crimen organizado, pero sí en la mafia de lo que queda en el poder. Es que no sé si te ha tocado una conversación entre esta gente. Híjole, de veras, dicen, truenan y echan relámpagos y dicen, ojalá y lo peor para López Obrador, y nos queda sorprendido uno, ¿por qué tanto odio, no? Pero no son sicarios. No son sicarios, pero ese pensamiento repercute dentro de una área de la élite, y pues, algún día alguien les hace el favor. Además, son los mayormente afectados por la inmovilidad económica que registra en este momento el país. Sí, es una de las razones sobre todo, ¿no? Pero condenan mucho el desperdicio en recursos que se ha cometido. No, la baja calificación. Ellos consideran que pues, es su negocio, es su fortuna, es su modus vivendi, de donde hay tanto ingreso importante en este país entre ellos.